Sí, hace unos momentos le anunciábamos que hoy estaremos platicando con Jorge Vidal. Él es director nacional de programas de Save the Children en México. Muy buenos días, director Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Eh, a ustedes y a su auditorio. Muy buenos días. Muy Ya en buenos otras días. ocasiones hemos platicado, hemos tenido la oportunidad de platicar con usted en torno a la situación de los chiquitines, de los niños migrantes, que bueno, hemos visto sobre todo en redes sociales en esta semana imágenes impactantes de cómo fuerzas del gobierno de Guatemala, estamos viendo en pantalla, arremetían contra esta caravana migrante de hondureños, y entre ellos hay una población destacada, un porcentaje sobre todo destacado de niños migrantes que pues se encontraban en este lugar. Preguntarle, director, aproximadamente la cantidad, sobre todo de pequeños, de migrantes, que muchos de ellos me parece vienen solos, otros vienen acompañados en familia en estos momentos. Efectivamente, es una situación muy compleja para toda la población que está en movilidad. La situación que se enfrentaron con las fuerzas y las autoridades guatemaltecas fue algo que definitivamente no es respetuoso para ninguna persona en el sentido de los derechos humanos. Recordemos que todo gobierno es el principal garante para el cumplimiento de los derechos humanos y el gobierno guatemalteco no demostró tener esa capacidad de cumplimiento. Respecto a los niños y niñas, los números son variables. Ustedes han visto y el público que hay estimaciones de que la caravana está conformada entre 6,000 y 9,000 personas. Se estima que pueden estar alrededor del 20% de niños y niñas. Y efectivamente, un grupo importante de adolescentes que viajan solos, principalmente adolescentes. Si consideramos que no tendría por qué verse forzada a ninguna persona a dejar su lugar de origen, es definitivamente pensar que los más de 1,500, 2,000 niños que pueden estarse presentando en esta caravana, como en muchas de las anteriores, es un número muy importante. Desgraciadamente, esta política de contención a migrantes viene desde Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva que están ejecutando tanto el gobierno mexicano como el gobierno guatemalteco para pues tener tantos policías, tantos militares, a quien en nuestro caso en la Guardia Nacional, ahí reteniendo y agrediendo muchas veces a inmigrantes que no miden su fuerza y a veces le toca a los niños? Sí, definitivamente debemos de recordar también y partir de que la migración es un derecho humano. Y por otro lado, también a nivel de Centroamérica hay un acuerdo entre países para poder lograr un tránsito ordenado de la población. ¿Qué está sucediendo? Es que definitivamente no se están cumpliendo estos acuerdos internacionales y que usan la fuerza para retener los flujos migratorios. Definitivamente el hablar de los acuerdos entre los gobiernos de los países que se pudieran haber establecido en la administración anterior del gobierno norteamericano es una asunción importante en términos de que es viable que pueda estar siendo así, ¿no? Que sí sea lo que en muchas otras ocasiones se habla como que ahora, en algún momento se hablaba hace un año que México era el muro en nuestra frontera sur, ahora se estima y empieza a decirse que Guatemala se convirtió en el nuevo muro de los Estados Unidos. Lo que creemos fundamental y desde Save the Children empujamos es que todos los niños, niñas y adolescentes, como todo ser humano, tienen que ser tratados de manera adecuada, de manera respetuosa, y que las autoridades en el contexto de México que mencionabas, que están ya desplazadas en la frontera, la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, puedan ayudar a ordenar el tránsito y que pueda ser un tránsito y un ingreso a nuestro país ordenado en cumplimiento de los derechos, pero no a través de, no retenidos los migrantes a través del uso de la violencia. Director, ¿se espera una política distinta con John Biden? Definitivamente ya ayer se anunciaron cambios en la política de los Estados Unidos de América. Ya
Bueno, tanto para la población que ya está en los Estados Unidos, reforzando que se va a mantener DACA, ¿no? Como para aquellas personas extranjeras que se encuentran hoy en nuestra frontera norte, principalmente en México, bajo el anteriormente llamado programa MPP, ahora se ha eliminado. Eso esperamos que vaya a traer una nueva dinámica en la propia dinámica de los migrantes que están en la frontera norte, pero que sin duda en las siguientes semanas tendremos que esperar a ver cómo se va a dar el trato a estas personas. Es decir, si recordamos que en la era Obama, hasta hace 4 años, esa administración en Estados Unidos fue una de las administraciones con el mayor número de personas deportadas. Entonces, lo que se prevé es que pueda haber una atención y una recepción de los migrantes hacia los Estados Unidos, que puedan ser sujetos a las entrevistas de manera más fluida que lo que eran con la administración Trump, pero que finalmente tendremos que ver cómo se dan las resoluciones en las siguientes semanas. Entonces, hoy podemos decir que hay un avance en la apertura para poder dialogar y tratar con la población en movilidad, con la población migrante, pero debemos esperar a ver resultados respecto a las resoluciones de los juicios que enfrentan estas personas en los Estados Unidos. Y antes de finalizar, ya nos acaba de adelantar un poco las expectativas que se esperan con el nuevo gobierno norteamericano, pero ¿qué pasa aquí en México? Porque precisamente a inicios de este año entraba en vigor las reformas a la ley de migración y a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. En ese sentido, ¿cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de la ley en cuanto a los migrantes aquí en nuestro país, que no es nuevo, el gobierno no es nuevo, lleva 2 años? Sin embargo, pues también se han registrado, al menos lo hemos visto, en cuanto llegan las caravanas migrantes. ¿Cómo se está respetando aquí la ley hacia los migrantes, director? Bueno, hoy estamos en... A ver, creo que es importante reforzar lo que dices. El fenómeno migratorio es algo que ya a través de los años se ha dado, que México ha sido un país receptor y un país de tránsito para esta población, que definitivamente logramos como país un gran avance en el momento en el que el legislativo pueda hacer esta modificación a la ley a la que se hace referencia y que finalmente empieza ahora el reto de la implementación. Muchas de las organizaciones que hemos estado trabajando sobre el tema con la ley, ahora buscamos la elaboración de reglamento para que pueda esa ley realmente operacionalizarse en el país, pero debemos decir que, por ejemplo, ya en el contexto específicamente del sur, en Chiapas, Tapachula, Suchiate, ya hay un inicio en la transición de las responsabilidades del Instituto Nacional de Migración hacia el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Ya hay una entrega y una de instalaciones para poder garantizar que las familias, que niñas y niños van a poder estar atendidos de manera adecuada y no retenidos y detenidos como era anteriormente en las estaciones migratorias. Eso ha quedado prohibido la detención de los menores de 18 años y ahora la idea es que haya albergues en los que puedan estar contenidos y eso se está dando de manera adecuada. Falta capacitación a los funcionarios, falta presupuesto para que el gobierno pueda operar de la mejor manera y es ahora lo que estamos buscando en conjunto con el Ejecutivo. Bueno, pues le agradecemos, a menos que haya algún comentario más, al director nacional de programas de Save the Children en México, Jorge Vidal, por estos minutos de su tiempo y bueno, continuar con pues con el intercambio sobre todo de información en cuanto a la situación de los niños migrantes que como lo hemos visto principalmente los niños migrantes que como lo hemos visto pues han resultado sumamente afectados en estos retenes que se ponen en los límites entre países y bueno, además en el contexto de la pandemia, ¿no? Muchísimas gracias y también creo que es importante pedir a la población mexicana que podamos ser receptores de esta población que está en movilidad. Recordemos que muchos de ellos salen de manera forzada por las condiciones que viven en sus países y los niños y niñas no tienen que además ser revictimizados por nosotros con conductas xenofóbicas generadas por un rechazo por su estancia en nuestro país.
Muchas gracias por el espacio.